Estamos ya, hermanos, hermanas, en la tercera parte de nuestro tema sobre la neumatología, sobre la doctrina del Espíritu Santo. Estamos ya expandiendo nuestro tema, nuestro conocimiento sobre la obra del Espíritu Santo, y estamos en esa parte según las declaraciones del Antiguo Testamento. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es mencionado, y no está de más decirlo, y lo mencionábamos la semana pasada. Desde Génesis capítulo 1 versículo 2, allí encontramos la mención del Espíritu Santo. Ya hemos hablado acerca de sus manifestaciones al venir sobre ciertos individuos, al derramarse sobre su pueblo, al posar sobre los hombres, y también habíamos estudiado también al llenar a los hombres de Dios que han sido instrumentos para el Señor. Ya hemos hablado también de su ministerio, y de eso hablamos la semana pasada, en cuanto a los cielos y la tierra, de los animales, del hombre. Ahora, hermanos, vamos a hablar en esta hora de la noche acerca de esta otra obra del Espíritu Santo. Esta frase que voy a mencionar es muy corta, pero hay mucho que aprender. Es parte de la obra del Espíritu Santo también. Hoy quisiera hablarles acerca de la preservación. La preservación que el Espíritu Santo hace en cuanto a lo que Dios ha creado, en cuanto al pueblo de Israel, porque estamos estudiando lo que tiene que ver también en el Antiguo Testamento. Así que permítanme hablarles un momento entonces acerca de la preservación que hace el Espíritu Santo como parte de la obra que Él realiza. Hermanos, no hay tiempo que perder. Es muy importante aprovechar el tiempo. Yo sé que usted está aquí porque quiere aprender, quiere crecer. Yo quisiera aprovechar ese tiempo que usted ha decidido de venir a dar hoy al Señor. Quizás usted pudo quedarse en casa para ver televisión, quizás para jugar, quizás, no sé, en su teléfono, en un iPad. Pero qué bueno que usted está hoy aquí, así que quiero aprovechar este tiempo al máximo, ayudándoles a conocer más acerca de la obra del Espíritu Santo. Hablemos acerca entonces de la preservación. Conforme vamos a ir avanzando, usted comprenderá de qué se trata esta otra obra del Espíritu Santo de la preservación. Rápidamente nos vamos al precioso Salmo número 104. Salmo número 104. Vaya ahí conmigo, abra su Biblia, para eso la trajo. Y es bueno leer juntos la Biblia. Cuando leemos la palabra, también eso nos ayuda a mejorar nuestra expresión, nos ayuda a leer correctamente, siempre respetando los signos gramaticales, los signos de puntuación. Así que vamos a leer nuestro primer versículo en esta noche, hablando de la preservación de esa otra parte de la obra del Espíritu Santo, y leyendo Salmo número 104, versículo 30. Lea conmigo, dice así la palabra del Señor. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Amén, hermanos. Gracias por el hermano que se puso de pie. Puede tomar su lugar nuevamente. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que nos enseña el versículo 30 del Salmo 104? ¿Qué tiene que ver con esta obra del Espíritu Santo al hablar de la preservación? Nomás es para abrir lo que yo les voy a hablar en esta noche al leer este primer versículo. Hablamos de la preservación. Dice que el Señor envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo hace una obra también para preservar lo que Dios ha creado. Dice, y renuevas la faz de la tierra. Entonces hay una renovación de todo lo que Dios ha creado, y es interesante notar en la Biblia que eso es parte también de la obra del Espíritu Santo. Dice, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz
de la tierra. Ahora yo quisiera, hermanos, mostrarles en esta noche, al hablar de la preservación, el Espíritu Santo también preserva algo interesante que vamos a hablar hoy en relación a Satanás y el pecado. Preste mucha atención a esto, a qué se refiere al hablar en cuanto a la relación de Satanás y el pecado, o en relación a Satanás y el pecado. Ahora nos vamos al primer libro de la Biblia, hermanos. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3, en relación a Satanás y el pecado. Si hay alguien que siempre está detrás de lo malo, detrás del pecado, es el diablo, es Satanás. El mundo, hermanos, cada vez más se corrompe. El mundo cada vez más, hermanos, está de mal en peor. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, que también Él obra en cada persona, en cada ser humano, lo que estamos a punto de leer, hermanos y hermanas, es lo que sucedió cuando nuestros primeros ancestros poblaron la tierra y la maldad aumentó en el mundo. Entonces Dios tuvo que tomar una decisión. Desde el principio el Espíritu Santo se ha opuesto a la obra de Satanás en los hombres, porque si hay alguien que impulsa al hombre de hacer lo malo, es Satanás. Lea conmigo, hermano, hermana, Génesis capítulo 6, versículo 3. Estoy seguro que ya están ahí, porque buscar Génesis no cuesta. Leamos entonces, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Usted diría en esta noche, hermano, ¿qué tiene que ver Génesis 6:3 con la obra del Espíritu Santo de la preservación en relación al diablo, a Satanás y el pecado? Hermanos, hermanas, leemos este versículo, usted lo acaba de leer, dice: y dijo Jehová, el Dios Padre, no contenderá mi espíritu. El Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, como se ha llamado en otros versículos, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hermanos, cuando uno lee el capítulo 6, dice, hermanos, la palabra del Señor que el pecado llegó hasta el cielo mismo, porque las personas se habían corrompido. Y prestar mucha atención, hermanos, a este versículo aquí en Génesis 6:3 es donde el Señor ya recortó los años de la existencia o la vida del hombre. Si usted debe leer hoy o mañana en su casa, póngase a leer todo el capítulo 5 de Génesis. Usted se va a encontrar de todos los personajes mencionados acá que vivieron cientos de años. Y no está de más mencionar, recordar una vez más a Matusalén, ese hombre que vivió 969 años. Ya solo le faltó 31 años para que hubiera vivido 1000 años. Nuestros ancestros vivieron cientos de años. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué Dios dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, dice, mas serán sus días 120 años. Se recortó la vida del ser humano. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, yo puedo decirles entonces, hermanos, al hablar que esto es parte de la obra del Espíritu Santo en preservación del bien, para que la maldad una persona no lo siga haciendo. Aquí el Señor recortó la vida del ser humano. El Señor al principio dejó que personas vivieran 300, 400, 800, 900 años o más, casi 1000 años, como el personaje que ya mencionamos. Pero hubo un momento donde Dios dijo, no, ya no más, ya solo serán 120 años.
Dice el versículo: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La carnalidad que hay en el hombre lo puede llevar a destruir. Voy a mencionar algo aquí, hermanos. Cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano, quizás una y otra vez Dios le llama la atención, pero sigue y sigue corrompiéndose en el pecado, hasta muchas veces para el bien de uno, Dios te dice: mejor voy a recortar tu vida antes que te sigues corrompiendo más, y mejor te vas a venir conmigo. No estoy diciendo que eso es en todos los casos, pero muchas veces pudiera pasar. Dios recortó aquí la vida del ser humano por el pecado. Si usted puede leer el contexto bíblico, y como dije hace rato, sería bueno que en algún momento usted lea todo el capítulo 6. Dice una expresión en el versículo 1 que se multiplicó los hombres sobre la faz de la tierra, pero es que no solo se multiplicaron, sino también ellos se corrompieron con el pecado. Aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces hubo un pecado, que se metieron con las personas que no eran aprobadas por Dios, y el mundo se corrompió con el pecado, y Dios dijo: solo 120 años vivirá el hombre. Cuando uno llega, por ejemplo, al Salmo 90, versículo 10, ahí dice ya solo 70 años, o si mucho 80, y la vida es corta, porque el pecado cada vez más va aumentando en el mundo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, de también no dejar que el pecado se siga aumentando en el mundo. Ahora, hablemos un momento acerca en cuanto a la relación a Israel. Al hablar de la preservación en relación a Satanás y el pecado, ahora hablemos un momento acerca en relación a Israel. El Espíritu Santo ha estado preservando también a los hombres, a las mujeres que han sido usados por el Señor. El Espíritu Santo ha estado siempre usando a diferentes personas. Hablemos entonces en relación a Israel, sus padres, algunos nombres importantes en la Biblia que encontramos. Antes de leer uno de los personajes, usted puede recordar a Abraham, usted puede recordar a Isaac, usted puede recordar a Jacob, usted puede recordar a José, y precisamente de José vamos a leer uno de los padres de los israelitas, o los hijos de Israel, que de allí vino entonces el pueblo de Israel y se expandieron. Ahora, hay algo interesante que quisiera que notemos juntos en cuanto a lo que dice la Biblia de José, que había llegado como un esclavo a Egipto. Vamos, hermanos, a Génesis 41. Estamos de por sí aquí en Génesis, ahora vamos al capítulo 41. Génesis capítulo 41, leeremos el versículo 38. Génesis capítulo 41, versículo 38, en cuanto a sus padres, es decir, los que son mencionados del pueblo de Israel, que impactaron, que hicieron muchas cosas por la obra de Dios, que fueron grandes personajes, que Dios los usó. Pero hay algo interesante que vamos a notar aquí. Génesis 41, 38, léalo conmigo. Dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, hermanas, noten algo aquí conmigo, hablando de la vida de José. Seguramente, hermanos, la mayoría estamos relacionados con el relato bíblico, de acuerdo a la palabra del Señor. José es uno de los hijos de Jacob, que después su nombre fue cambiado a Israel. Resulta entonces que José era el menor, y el padre siempre le decía: ve a ver a tus hermanos, llévales alimento,
y todo. Pero la Biblia dice, hermanos, hermanas, que un día José soñó, tuvo dos sueños. Ustedes recordarán que la Biblia dice que él tuvo un sueño donde él miraba que la luna, las estrellas y el sol se inclinaban a él. Y entonces él viene y cuenta su sueño a sus padres, a sus hermanos, y rápidamente interpretaron y dijeron: un día tú vas a ser nuestro rey. Eso es lo que te dice tu sueño, porque el sol podía entonces representar al padre, la luna a la madre y las estrellas sus hermanos mayores. Y luego el otro sueño, dice la Biblia aquí mismo en Génesis, José sueña que habían ramos de higo. Entonces él miraba eso en sueño, que se agachaban ante él. Entonces, de trigo, perdón, voy a corregir la palabra. Entonces se agachaban ante él y vienen y dicen: nos estás diciendo que un día vas a ser nuestro rey. Allí entonces nació el odio de sus hermanos. Un día el padre le dice: ve a tus hermanos, o busca a tus hermanos, y yo quiero que vayas a dejarles alimento. Y los hermanos ya tenían un plan. Querían ellos destruir a él antes. Primero querían matarlo, lo tiraron en aquella cisterna, pero uno de ellos viene y dice: mejor saquemos beneficio de nuestro hermano, mejor vendámoslo. Y lo vendieron, a los ismaelitas, y así como es que llegó José a Egipto. Pero hermanos, Dios tenía todo planeado. Él llega ahí, es comprado por Potifar, y luego entonces la Biblia dice que se le acusó de una cosa que no era cierto, que él no había hecho. Él terminó en la cárcel, pero Dios lo estaba llevando ahí a José. Voy a resumir la historia. Resulta entonces que cuando él ya había interpretado los sueños de dos carceleros, y Faraón también tuvo dos sueños, y esos sueños hablaban del futuro, de lo que venía sobre Egipto. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que José soñó que del río Nilo salían 7 vacas flacas, pero flacas. No sé si usted ha visto las vacas bien flacas. Salieron 7 vacas flacas, y detrás de esas 7 vacas flacas salieron otras 7, pero eran gordas, bien alimentadas. Pero el sueño era de que él miraba en el sueño que esas 7 vacas flacas, pero bien flacas, se tragaron a las 7 vacas gordas, pero siguieron siendo iguales. No pasó nada. Entonces Faraón se despierta. Él estaba entonces desesperado. ¿Qué quiere decir este sueño? Y finalmente el que pudo interpretar los sueños de Faraón fue José. Y la interpretación fue: lo que has soñado es que está por pasar, por suceder ya. Las 7 vacas flacas significan 7 años de escasez, donde ya no habrá comida, nada aquí en el país. Pero las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Entonces vino en el orden: primero los 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez. Entonces fue Josué el que dijo: hagamos esto, vamos a guardar, almacenar todo lo que podamos almacenar durante los 7 años de abundancia, para que cuando venga el hambre, entonces vamos a poder sostenernos y tener lo que vamos a conservar. Entonces esa idea le pareció bien a Faraón, y por eso cuando llega uno en Génesis 41:38, hasta un Faraón, él dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, es decir, José, en quien esté el Espíritu de Dios? Era entonces el Espíritu de Dios que había venido sobre José, y fue por él que su padre y toda su familia se habían salvado. Terminaron llegando a Egipto,
Ahora, el punto, hermanos, que quiero que usted note acá, que el Espíritu Santo es el que guiaba todo en la vida de José, como preservando entonces la vida de su pueblo, aún de su propia familia. Dice el rey Faraón: ¿acaso hallaremos a otro como este? Es un joven, sabio, inteligente, pudo interpretar lo que he soñado, y él ha dado una buena interpretación, y él nos ha dado una buena recomendación lo que se debe hacer. Entonces ustedes recordarán, dice la Biblia, que él llegó a ser el segundo gobernador a la par del rey Faraón. Pero quien estaba llevando a José era Dios, o el Espíritu Santo. Dice: en quien esté el Espíritu de Dios, preservación. Se preservó la vida del pueblo de Israel a través de la vida de José, uno de los padres del pueblo de Israel, podríamos llamar, que es alguien que Dios había usado. Ahora quiero mostrarles algo más en otros versículos, hablando en cuanto a sus fundadores, los que guiaron al pueblo de Israel, los líderes, tanto también, aquí cabe mencionar nuevamente a Moisés, a los ancianos del pueblo de Israel, cómo Dios ayudó a su pueblo, a sus hijos. Hablemos otro momento acerca de sus fundadores. Ahora vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Voy a pedirles que se pongan de pie un momento, hermanos, y leemos nuestros siguientes versículos. Aquí podemos notar entonces cómo el Espíritu también, el Espíritu Santo, venía sobre sus fundadores, sobre los líderes del pueblo de Israel, para que podían entonces hacer algo por su pueblo. Números capítulo 11, versículos 16 y 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos. Dice así el libro de Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Leamos, levanten su voz y conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo, creo que estamos, versículo 16, perdón, hermano, era comenzar del 16 y el 17, perdón. 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones, entonces los fundadores del pueblo de Israel, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperaré allí contigo, dice Dios a Moisés. Ahora luego dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Amén, hermanos, pueden ocupar sus asientos. Moisés, aquí encontramos a él con sus ayudantes, o los ancianos del pueblo. Ellos fueron utilizados por el Señor también para poder ayudar a Moisés, porque era mucho entonces el trabajo, y ya era mucho también, la queja del pueblo de Israel. Entonces, pues también habían otros que podían ayudar de alguna manera al pueblo de Israel, pero necesitaban también la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 17, después que Moisés reúne a los 70 ancianos o varones o fundadores o sus ayudantes, luego dice la Biblia: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, para que ellos puedan ser también ungidos, guiados por el Espíritu Santo. En cuanto a sus fundadores, Moisés y todos los que ayudaron a él mientras ellos habían entonces salido para buscar la tierra prometida. Vamos a leer otros versículos más que habla acerca de los fundadores del pueblo de Israel, los que Dios había usado.
Aquí mismo en Números capítulo 27, hermanos. Números capítulo 27. Vean conmigo lo que dice versículos 18 y 19. Números capítulo 27, versículo 18 y 19. Aquí vemos nuevamente a Moisés, como también Dios también puso a otros a la par de él para poder también apoyarse o ser guiados por el Espíritu Santo. Números 27, versículos 18 y 19. Leamos juntos, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y darás el cargo en presencia de ellos. Aquí encontramos a otro personaje, otro de los fundadores, o que ayudó también para guiar al pueblo de Israel. Aquí tenemos a Josué, uno de los hombres valientes, uno de los hombres que fue positivo de apoyar. Yo creo que, hermanos, hermanas, Dios siempre ve el corazón de cada uno de sus hijos. Y es más, el versículo dice que entonces había en Josué el Espíritu del Señor. Y, hermanos, encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que cuando Moisés muere, el que queda en su lugar o su sustituto fue nada más y nada menos Josué. Cuando uno lee todo el relato bíblico, podemos encontrar, hermanos, que Josué desde joven siempre estaba junto con Moisés, siempre estaba pegado. Él fue entrenado desde pequeño. Por eso él ya estaba entrenado, estaba él orientado. Cuando Moisés muere, el que fue elegido para sustituir a Moisés fue Josué. Y aquí se menciona a él, se elige a Josué para que él tome el cargo, porque había también en él el Espíritu del Señor. Hay dos personajes que sobresalen cuando fueron enviados los 12 espías para ir a reconocer la tierra prometida. Solo fueron Josué y Caleb. Cuando ellos regresaron, los demás dijeron: sí, la tierra es buena, tiene buena cosecha y todo, pero, dicen ellos, pero sus habitantes son gigantes. No vamos a poder derrotarlos. Nosotros nos parecemos como langostas a la par de ellos, dijeron. Pero los dos positivos fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron: es verdad, son gigantes, tienen ciudades fortificadas, tienen sus ciudades bien aseguradas, pero si vamos a pelear en el nombre del Señor, vamos a lograr valentía. Y por eso más tarde Josué fue elegido entonces sustituto de Moisés. Cuando uno lee entonces los versículos número 27 y 18, dice que Jehová dijo a Moisés que tomara a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, para que él también entonces hiciera el trabajo que Dios tenía para él. Luego verso 19: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Cuando hubo cambio de cargo o cambio de líder del pueblo de Israel, entonces Dios lo estaba aprobando. Pero aquí hay algo interesante. Uno de los fundadores del pueblo de Israel, aparte de José que ya mencionamos, Moisés, tanto también estamos mencionando a Josué, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Me gustaría que leamos también Deuteronomio 34:9. Vamos un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio 34, versículo 9. Y verán lo que la Biblia dice acá. Moisés se muere, pero había un sustituto. Y ya nos dijo ahí
Números 27, 18 y 19, que Josué ya había sido elegido. Ahora cuando Moisés muere, este hombre, que el Espíritu Santo estaba sobre él también, entonces él fue tomado por el Señor. Leamos juntos, hermanos, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno, ¿qué, hermanos? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés llega a su tiempo, él muere, 40 años lideró al pueblo de Israel. La vida de Moisés se divide en 3 partes. 40 años estuvo en el palacio del rey Faraón, 40 años estuvo en el desierto, 40 años lideró al pueblo de Israel, 120 años. A los 120 años Moisés muere, pero había un nuevo líder, que el Espíritu Santo estaba sobre él también. Inmediatamente Moisés muere y Josué se queda en su lugar. Dice el precioso versículo: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Se necesita sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios, del Espíritu Santo. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Antes que Moisés muriera, entonces Josué ya había sido elegido. Y luego el versículo sigue diciendo: y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, nuestro último versículo para terminar en esta noche lo encontramos en Nehemías capítulo 9. Vamos al libro de Nehemías para ir terminando en esta hora de la noche. Está delante de Esdras. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Quisiera que notemos algo más aquí que está diciendo la palabra del Señor en cuanto a la vida de Esdras, otro personaje que Dios había utilizado, aquel hombre que era entregado al Señor. Bueno, si alguien nos ayuda ahí, hermano, les vamos a agradecer. Muy bien, leamos entonces Nehemías capítulo 9, versículo 20. ¿Estamos ahí? Muy bien, leamos juntos. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ahora, lo que quiero resaltar aquí, hermano, dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y se iba. Recuerden lo que decíamos anteriormente: el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Era temporal, no venía para quedarse. Fue hasta después del día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino, se quedó permanente. Usted que ya aceptó a Cristo en su corazón ya tiene al Espíritu Santo permanente. El Espíritu Santo, una vez que te sella, se queda para siempre. Por eso dice la Biblia en otra parte: Él está con nosotros y en nosotros, y está por nosotros, peleando también por nosotros. Dice el versículo final que estamos leyendo, hablando de sus fundadores. Ya hablamos de Moisés, de José, tanto de Josué, estos grandes líderes, fundadores del pueblo de Israel, que el Espíritu Santo venía sobre ellos y por eso pudieron dirigir al pueblo. Y Nehemías dice algo importante aquí en 9:20. Dice la palabra del Señor: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Él está relatando cómo Dios guió al pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. Pero el punto aquí es que el Espíritu Santo era enviado sobre ellos por Dios mismo para que ellos habían podido guiar al pueblo de Israel. Vamos a dejar nuestro estudio hasta acá, hermanos. Nomás voy a dejar esto en su mente
Para el próximo jueves hablaremos acerca de sus jueces. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con los jueces de Israel? Sus reyes, sus sacerdotes y sus profetas. Todo esto, hermanos, habla también de la obra del Espíritu Santo sobre cada uno de los que han sido guiados o han sido líderes del pueblo de Israel. Hemos hablado un momento entonces acerca de la preservación. El Espíritu Santo preserva el mundo, la tierra, para que siempre esté como nueva. Y luego hablamos en relación a Satanás y el pecado, en relación a Israel. Pudimos hablar de sus padres, de sus fundadores, pero para nuestra próxima enseñanza hablaremos de todo lo demás, que es importante conocer cómo el Espíritu Santo obraba en cada uno de ellos. Igual nosotros ahora somos usados por el Señor, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe.